Hola, ¿qué tal? Les agradecemos nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University. En esta ocasión nos toca presentar la marca Supermicro. Hoy nos acompaña Julio Ortiz, BDM de Supermicro para México, y un servidor, Oscar Guanes, gerente de la división Cloud Data Center dentro de Maps. La sesión de hoy es acerca del portafolio de servidores de Supermicro para la región, así como de los nuevos procesadores disponibles y de algunos componentes que tenemos disponibles para las arquitecturas de Supermicro. Y sin más, los dejo en manos de Julio Ortiz. Gracias. Sí, me permito esta vez presentarles el portafolio diferencial que tenemos respecto a nuestros competidores más cercanos. Les recuerdo que el segmento en el que manejamos nosotros Supermicro como marca no es el OEM. No somos OEM, fabricante OEM, somos una serie de fabricantes ODM. Entonces, globalmente, les recuerdo, competimos contra 4 marcas mundiales. Nosotros somos la quinta compañía que inyecta tecnología al segmento de infraestructura de TI globalmente. ¿Contra quiénes competimos en este segmento de ODM globalmente? Contra Bull en Francia, Hitachi en Japón, Fujitsu también en Japón, Huawei en Asia, y nosotros que somos el quinto jugador básicamente instalado en Américas. De nuevo, ¿quiénes somos? Pues somos una compañía de infraestructura, más o menos 27 años en el mercado, fundada legalmente ya como compañía que cotiza en bolsa desde el 93 en Estados Unidos, en el ranking de compañías tecnológicas de mayor crecimiento globalmente, con el portafolio más amplio en el mercado. Siempre decimos que tenemos en la matriz de compatibilidades de servidores 800 motherboards por más o menos 500 chasis cada vez que liberamos una familia nueva al mercado. Por eso decimos que tenemos el portafolio más amplio globalmente para atender casi cualquier solicitud de infraestructura para el mercado OEM. ¿Qué significa esto? Que sí, compañías como Cisco, compañías como IBM, compañías como SGI, compañías como Nutanix vienen, que ahora pertenecemos a la lista de las 500 compañías más ecológicas globalmente. Ahora estamos en la primera posición y somos eso, la Green Company más importante en esa lista por ahora. Este es nuestro primer edificio de manufactura. Después se convirtió en oficinas administrativas en uno de las regiones tecnológicamente más propensas a crear tecnología, Silicon Valley, Santa Clara, San José. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuántos recursos tenemos precisamente en esta área en San José? 4,000 empleados, más o menos, de los cuales más o menos el 50% está en investigación y desarrollo, creando producto nuevo. Pero una parte bien importante es, vamos ahora o vamos a estar muy enfocados en atender las necesidades del mercado asiático. Es gracioso, vean, no lo estamos fabricando en Asia y trayendo producto americano. Es todo lo contrario. Estamos creando producto en América para venderlo en América y vamos a crear esta clase de instalaciones en Asia para atender el mercado asiático. Este va a ser nuestro segundo headquarters, edificio 62 de Supermicro, y ahora va a ser creado en Taiwán. ¿Y en qué se ha convertido todo este espacio de creación de infraestructura en el Silicon Valley? Del lado derecho ven las implementaciones que se han hecho o las más nuevas instalaciones que tenemos, que buena parte de ellas son de estructuras ya robotizadas. Tenemos capacidad de entrega de 80 racks diarios, más o menos un promedio de 500 racks al mes. Buena parte de ellos creados automáticamente y buena parte de ellos creados de forma optimizada. De nuevo, un montón de implementaciones y estrategias para atender globalmente. Y estas son las nuevas tendencias de lo que Supermicro ahora quiere atender como negocio. La inteligencia artificial, los cloud services, el 5G. ¿Y qué estamos haciendo para atender estos nuevos mercados y requerimientos? Estamos abriendo las oficinas en Asia. Estamos haciendo muchas alianzas con compañías de software. De hecho, casi todas las compañías, o la mayoría de las compañías de software, vienen con nosotros
mes con mes a tratar de definir arquitecturas de referencia para promover en los mercados hardware y software de una forma conjunta. Y el business to business prácticamente de la mano de los clientes y usuarios finales. ¿Qué alianza tenemos desde hace buen tiempo o con qué compañías que generan chipsets? Pues las tres más principales globalmente para generar cómputo de data center hiperescalar, cómputo de data center a nivel compañía o corporativo, y ahora al que pretendemos llegar es al cómputo de telecomunicaciones, que tiene una nueva norma especialmente. Y obviamente tenemos un convenio bien estratégico, muy bien definido. Siempre hemos sido premiados de la mano de nosotros. Intel, AMD y Nvidia generan sus propios portafolios. Y eso es parte de lo que les quiero mostrar en el diferencial de que no cualquier compañía o no todas las compañías hoy pueden mostrar esta clase de portafolio porque es un poco diferenciado. Nosotros al día de hoy tenemos opciones de servidores para las nuevas generaciones. Esto es, para el anuncio que hizo Intel hace 3 semanas de los nuevos microprocesadores hiperescalares, la tercera generación, tenemos más o menos 120 servidores, opciones de servidores. Para AMD, el anuncio lo hicieron una semana antes que Intel. Para ellos tenemos cerca de 40 o 45 opciones de listas de servidores probadas con servidores nativamente AMD. Y para NVIDIA, pues NVIDIA sí, es una marca de casa. Con ellos estamos constantemente liberando. Bueno, tan pronto ellos liberan producto Enterprise, no producto desktop. Recuerden que nosotros no estamos orientados al cómputo personal, estamos orientados para atender necesidades de cómputo empresarial. Entonces, todo lo que libera NVIDIA para el mercado de Enterprise, para el mercado de servidores, muchas veces, o la mayoría de las veces, es probado primero con Supermicro. Y creamos eso, el portafolio más grande que pueda cualquier compañía tener. De nuevo, nos enfocamos mucho al permanecer o al mantener en el bajo costo ambiental, en los consumos ambientales. Casi todas nuestras fuentes de poder están certificadas con 80 y 90 plus de grado Platinum, que significa que tenemos más o menos o muy cercano al 95% de eficiencia en el consumo de energía. Y con esta clase de tecnología desarrollamos data centers eficientes del que siempre hemos hablado. Solamente que cuando empezamos webinars y demás, ¿recuerdan el número que había aquí? Lo poner. Este número era de 32,000 servidores hace 2 o cuando mucho 3 años. Hoy estamos entregando en ese data center 400,000 servidores y más o menos los costos que se han salvado en términos de eficiencia energética, en términos de eficiencia por enfriamiento, son 20 millones de dólares en gastos anualmente. ¿Sí? Eso es lo que refleja básicamente el uso de las tecnologías que nosotros nativamente desarrollamos en eficiencia térmica. ¿Por qué hay mercado asiático donde ya hay desarrolladores locales? Porque el mercado asiático es más o menos 3 veces el tamaño del mercado americano, mucho más grande que incluso el mercado latinoamericano. ¿Por qué estamos atendiendo ahora el mercado asiático? Hay mucha necesidad y el tamaño del mercado realmente no está siendo atendido en términos de tecnología por los jugadores más grandes. Bull, a pesar de que es una compañía que rescató el gobierno francés, incluso hemos tenido que ayudarlos en la zona centro de Europa, por ejemplo, en algunos data centers del CERN, hemos tenido que ayudarles precisamente con algunos de los modelos que ahorita vamos a ver. Entonces, este es el caso de Bull. En el caso de Fujitsu y en el caso de Hitachi, estamos reviviendo lo que antiguamente era Yahoo. Somos competidores globales, pero en ciertas regiones hacemos partnership. Y nos dimos cuenta que entre Europa y Japón, pues está todo ese mercado que está siendo desatendido en cierto nivel. Entonces,
lejos de exportar completamente desde Estados Unidos, que sería muy caro llegar al mercado asiático, estamos creando o estamos construyendo nuevas plantas de fabricación de servidores en Asia. Preguntan si ya tienes disponibles las nuevas tarjetas NVIDIA como OEM. Sí, de hecho, sí, las nuevas tarjetas A100, B100 para servidores Intel, no quiero tocar mucho en detalle los componentes técnicos o las especificaciones de cada servidor, pero sí lo vamos a ver. ¿Cuál es el mercado objetivo que tienen en México como Supermicro y qué se requiere para ser distribuidor autorizado? Para ser canal de distribución, uno de los distribuidores autorizados al día de hoy es Maps. A través de ellos, pues podemos atender cualquiera de los negocios de canal que ustedes tengan. ¿Cuál es el mercado objetivo? Realmente buscamos el top 100 de las compañías más grandes en México. Sí podemos atender negocios del small business. Con Oscar y con Maps hemos atendido solicitudes de 5, 10, 20 servidores. No es nuestro gol, pero la verdad no podemos dejar de atenderlo, pero nuestra meta obviamente son las telcos, como no, los negocios con gobierno, los negocios con gobierno estatal, todas aquellas empresas de telecomunicaciones, generación de energía, etcétera, etcétera, pues son las manufactureras en el sureste y en el Bajío, como no, las nuevas instalaciones de aeroespacial en Bajío también, etcétera, etcétera, toda la zona industrial Monterrey, por supuesto. Entonces, no es que definamos un segmento, prácticamente queremos estar en casi todos los negocios. Obviamente, quienes consumen al día de hoy más cómputo al nivel del que a nosotros nos parece muy buen negocio son los ISPs, los negocios de data center, ¿sí? Pero el data center hiperescalar, como el caso que les mostraba de tantos miles de servidores. Quienes tienen al día de hoy cautivos la tecnología de radiocomunicación son 3 compañías y nosotros queremos también llegar a esa parte de telecomunicaciones. Esas 3 compañías todos las conocemos, son Ericsson, Huawei y Nokia para la parte de telecomunicaciones, pero ellos usan tecnología propietaria. Vamos a ver un par de casos de éxito que tenemos en Europa, en una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Alemania, en donde están usando tecnología abierta y la arquitectura o la infraestructura que ellos escogieron para desarrollar esas redes 5G, es tecnología de nosotros. A toda esa clase de proyectos podemos llegar. Que si podemos mencionar las fortalezas que tiene Supermicro ante las grandes empresas de tecnología como HP, Lenovo y Dell. Sí, es la comparación o la equivalencia que hacíamos al inicio. De entrada, ellos se mueven en el mercado OEM, nosotros nos movemos en el mercado del ODM. El 90-95% de nuestro ingreso viene de fabricarle a alguien más. Y después el otro 5% viene de atender proyectos directamente. Varios ejemplos de quienes generan tecnología a través de nuestra infraestructura de servidores. Le fabricamos a IBM todos sus motherboards para que ellos hagan el portafolio, por ejemplo, de XIB. XIB tiene toda la tecnología de servidores de Supermicro y toda la ingeniería de software de IBM y servicios de IBM, obviamente. ¿Sí? Ustedes conocen la marca también de casa, Nutanix. Nutanix, ya saben, es uno de los líderes para hacer hiperconvergencia cloud. Nutanix es una marca que se desarrolla conjuntamente con la ingeniería de Nutanix, pero se fabrica directamente en Supermicro. Entonces las categorías son distintas. Dell, por ejemplo, está aprendiendo a hacer ODM desde hace un par de años. Está aprendiendo a fabricar para alguien más. Nosotros tenemos 27 años de trayectoria haciéndolo. Entonces, sí, el diferencial es muy grande. Por eso los portafolios entre Supermicro y cualquier otro jugador es completamente diferencial. Nosotros podemos tener eso en el portafolio, 800 opciones o las combinaciones que esos servidores implican, o escoger cualquiera de esas marcas donde las opciones que ellos nos ofrecen son las que ellos han desarrollado o las que sus estudios de mercado han puesto
al alcance de los canales. Hay muchos diferenciales y mientras uno se va involucrando más con Supermicro, realmente va viendo los diferenciales completamente distintos. Que al ser desarrollador tecnológico, por lo general esas patentes que estamos incorporando al mercado, en un futuro varias compañías las integran, pero el tema es que somos desarrolladores y punta tecnológica de lo que hay en el mercado, ¿no? Por lo cual nos permite accesar de manera más innovadora al mercado con productos mucho más escalables y mucho más robustos que lo que tiene la competencia, ¿no? Tienes mucha razón, Oscar. Quienes generan o quienes inyectan las patentes de tecnología al mercado somos los ODM. Los OEM se convierten en cierto nivel los usuarios de esta clase de patentes, ¿sí? Entonces, sí es cierto, ahí en medio existe una verdad a medias. No todos los OEM son creadores de tecnología, no todos son los dueños de la tecnología, pagan por el uso de una patente de alguien que la generó. Y si ustedes ya se dieron cuenta, Supermicro no es tan bueno en la parte de marketing, pero somos buenísimos en la inversión de innovación. Nos hacemos llegar de la gente más capaz de las universidades tecnológicas globalmente y son las que están desarrollando tecnología con nosotros, ¿sí? Y precisamente esa es una de las razones por las que estas compañías de chipsets desarrollan junto con nosotros lo más nuevo de... Si tenemos una estrategia respecto a Oracle que no certifica los productos que no vengan de Oracle Systems. Con ellos estábamos jugando la estrategia de atender el mercado de SAP. El mercado del SAP y hay una distribución de Linux que ellos compraron directamente a Red Hat y crearon su versión propietaria de Red Hat para Oracle. Pero no les ha funcionado y después de eso, su mercado de x86 es costoso. Realmente no hay una estrategia, no hay cómo ir en contra o atender la necesidad que ha tenido Oracle. Oracle se ha acercado con nosotros. Yo creo que dentro de muy poco, probablemente este año, va a haber dos anuncios bastante importantes. Uno de ellos es que, de ese sí les puedo platicar que tiene mucha más certeza. Hitachi va a ser OEM de Supermicro, como cualquiera de las otras marcas. Es muy fácil hacer ese convenio. Pero Hitachi va a hacer ese anuncio. Van a ser OEM de nosotros. Oracle está rondando muy cerca, porque obviamente Oracle es una compañía de software, no es una compañía de hardware. Y en algún punto, dentro de muy poco, va a dedicarse a seguir o a continuar haciendo software y va a dejar el segmento del hardware precisamente a quienes lo hemos desarrollado por muchos, muchos años. Entonces no hay estrategia para buscar confrontar algo en lo que probablemente o dentro de muy poco forme parte también de lo que nosotros hacemos. Esto es más o menos lo que hemos crecido durante 10 años. Ni siquiera ha pasado gran cantidad de tiempo. Hemos crecido de estar solamente trabajando en el Silicon Valley y hacer instalaciones o implementaciones de nuestros facilities, de nuestro corporativo globalmente. Y la cantidad de proyectos que nos han llegado del grado de lo que hicimos para Intel en Santa Clara, esa cantidad de brutal de servidores, nos ha servido para alojar, cuando menos fuera de Estados Unidos, otras 3 implementaciones del mismo tamaño. En Europa, por ejemplo, de si les puedo platicar así muy bien, es una implementación que está muy cerca de los 3 gobiernos, el gobierno de Alemania, el gobierno de Francia y el gobierno de Italia. Y está en la frontera también, franco-suiza. Y es un data center de Intel, precisamente que atiende necesidades ya no de, ni siquiera de ciudad, sino de gobiernos completamente y están alojados ahí. Seguimos cotizando en el Nasdaq desde el 93, subidas y bajadas, pero en general la inversión en el stock es bastante buena. Y pasando ya al tema que corresponde a la nueva generación de las cosas que liberamos con estos creadores de chipsets. Los anuncios, por ejemplo, de Intel, AMD y de Nvidia ocurrieron hace pocas semanas. Al día de hoy ya somos premiados y estamos premiados. Y esta clase de servidores ya están completamente disponibles. No están en laboratorio, están en producción. Estuvieron en laboratorio, sí, hace un año. De hecho, hoy nosotros estamos creando la nueva generación de esta clase de servidores para los siguientes años. Hoy tenemos la siguiente versión de estos servidores
en laboratorio y no al revés. Y eso, de nuevo, volvemos a ver la cara del portafolio tan amplio con cada una de sus categorías y de nuevo, quienes han venido a hacer certificaciones de todos sus softwares con nosotros. La mayoría y las compañías más grandes de desarrollo de software globalmente. ¿Sí? De nuevo, el mosaico de cuentas que atendemos globalmente es brutal. Este es un cuadrito muy apenas, pero donde reflejamos compañías tan brutales como esta. Esta nació siendo Supermicro y seguirá siendo Supermicro. Amazon, China Telecom, por eso es por lo que decidimos hacer parte del desarrollo en Asia. Mismo Intel, o sea, Intel es partner, pero ese data center de 400,000 servidores es propiedad de Intel, donde AT&T está haciendo pruebas de 5G, etcétera, etcétera. Entre las más grandes globalmente. Y no dejamos de lado los data centers de social media, ¿no? LinkedIn fue uno de los primeros casos con 100,000 servidores en uno de sus data centers. Y como ellos, pues, ya el de Santa Clara, obviamente. La NASA, obviamente, es partner, es cliente y es partner. Ellos nos han obligado a ir cambiando, y ahorita lo vamos a ver, el factor de forma del cómputo, tener las mismas capacidades de cómputo que en data center en un factor de forma mucho más pequeño. Y en Latinoamérica, pues obviamente alguien preguntaba acerca de los GPUs, ya estamos en el mercado desde hace tiempo. Este es un caso en el que estamos en el número 142 de las top 500 supercomputadoras globales. Este equipo es Supermicro y si es cierto, las B100, los GPUs B100 están en auge hoy. Hay una nueva generación que son los A100. Nosotros los podemos ya colocar al día de hoy. Hay una nueva supercomputadora después de Phoenix que se llama Atlas. Y Atlas entró más o menos en el ranking abajo de las primeras 100 supercomputadoras globales. Esa parte, como es ingeniería, también nos súper encanta. Y aquí voy a dar un salto hasta, porque obviamente esta clase de servidores son las que encontramos en cualquier OEM. Una unidad de rack, dos CPUs, un poquito de memoria, algunos recursos y demás. Pero lo que yo quiero enseñarles son los diferenciales que existen muy marcados con las otras compañías. ¿Sí? Esto es lo que nosotros acabamos de ver y este es el servidor que ustedes acaban de ver que a pocos días de haber salido a producción, al mercado, ya está premiado y nosotros lo llamamos Hyper-E, es la familia Hyper-E. ¿Y qué es lo que contiene de diferencial este servidor versus cualquiera de los otros? Bueno, de entrada, esta clase de servidores ya contiene la tercera generación de microprocesadores escalables de Intel, de hasta 270 watts, y la densidad con la que Intel está liberando microprocesadores es 40 cores por CPU. ¿Qué compite? Sí, el portafolio de nosotros para servidores AMD es más chiquito, pero creemos que dentro de muy poco tiempo esos dos portafolios se van a igualar, o uno va a prevalecer o uno va a superar al otro. Entonces, ¿cómo llamamos nosotros a la nueva generación de servidores para microprocesadores escalables de la tercera generación de Intel? Nosotros la llamamos X12. ¿Qué contienen todas esas familias? Bueno, de nuevo, los Big Twin se mantuvieron, ¿sí? De hecho, este servidor antes que ningún otro fue premiado. Los servidores Ultra. ¿Cuál es el diferencial especialmente entre los nuevos modelos? Recuerdan la máxima temperatura soportada por nuestros servidores multinodos era hasta 205 watts. Bueno, ahora podemos integrar microprocesadores hasta 270 watts. Pero, ¿cuál es otra de las ventajas? Estamos integrando estos microprocesadores que ahora van de frecuencia base 2.4 GHz hasta, en algunos modelos de Intel, 5 GHz. Entonces tenemos CPU de frecuencias altas, memoria persistente, obviamente la de Intel, pero la memoria tradicional ha ido a la frecuencia más óptima para esta clase de servidores, ha ido a los 3.2 GHz. La frecuencia en los discos, generalmente de estado sólido, el inventario de discos de estado mecánico está desapareciendo, hay muy poco y ahora con pandemia
cerraron muchas compañías en Asia, no sabemos siquiera si van a volver a abrir. Entonces, al día de hoy podemos integrar esta nueva tecnología que es 16 veces más rápida que cualquier disco de estado sólido. Ya no hablemos en comparación con los discos de estado mecánico, pero NVMe en comparación con discos de estado sólido es 16 veces más rápido. Y obviamente con esta cantidad de recursos nosotros diseñamos componentes en un estándar del Open Project. Esto es un proyecto global de intercomunicación entre el cómputo. Con esa norma creamos esta clase de componentes para interconectar nuestros servidores con el resto del mundo y ellos mismos. Entonces tenemos los BigTwin, tenemos los Ultra I, que especialmente vamos a dedicar esta clase de servidores para el segmento de telecomunicaciones, porque estos servidores nacen con una característica muy especial, o pueden ser conectados de dos formas. En data center hiperescalar para fuentes de poder 110.220 AC/DC. Y la otra opción es la norma de telecomunicaciones, que es menos 48 BDC. ¿Qué es menos 48 BDC? Para aquellos que no se han involucrado en proyectos de telecomunicaciones, es la norma que tienen todo el equipamiento. Data center de telecomunicaciones es la norma. Menos 48 BDC. Ahora podemos introducir esta clase de tecnología en esa clase de data centers. Y como ese servidor, está el Cloudify, ¿sí? Muchas opciones ahí de qué integrarle, qué conectarle, cuánto storage colocar, pero la ventaja que tiene es la densidad, la clase de memoria que podemos colocar, la clase de CPUs que podemos implementar, y hay una serie de tamaños y opciones, más o menos recursos en cada uno de ellos. Después, en la misma familia, para atender nuevos productos de Intel, tenemos también los Blade, que es la herencia de lo que nos dejó toda la ingeniería de IBM. Lo hicimos más denso, entonces podemos colocar, ya esto ya lo sabíamos desde las generaciones anteriores, podemos colocar 20, 10 o 14 blades en diferentes tamaños de chasis, ¿no? Con las opciones que corresponden de intercomunicación, pero la parte más importante de estos blades está aquí. Integramos ya InfiniBand a 200 gigabits por segundo y estamos por liberar 220 gigabits por segundo. De hecho, 200 módulos de 220 están en laboratorio. Pero con esto queremos decir, en un rack donde podemos colocar hasta 4 chasis de estas dimensiones, del de 20 blades, tenemos capacidades de entregar un poder de cómputo que casi nadie tiene. Los blades de algunas marcas en el OEM se han quedado muy atrás. Y la mejor parte, tenemos en sabor de Intel y lo tenemos por acá, también en el sabor de AMD. La ventaja, en ambos podemos usar en algunos modelos la combinación de CPUs y GPUs, que ahora es la nueva forma de hacer, o la forma moderna de hacer data center. Alguien nos preguntaba de los GPUs. Sí, podemos incorporar los dos factores de forma de los GPUs. Nativamente ahora toda esta familia X12 está construida para usar PCI 4, que es el doble del ancho de banda de PCI 3. Podemos colocar las tarjetas GPU en cada una de las ranuras o podemos utilizar el otro factor de forma de los GPUs. La ventaja que el usar el factor de forma del GPU en HGX es 10 veces más rápido que usarlo en el otro servidor, en PCI. Pero obviamente el presupuesto para este servidor es un poco diferente que para este servidor. ¿Por qué? Porque se incorpora un switch intermedio para interconectar todos los GPUs. Perdón, el factor de forma es SMX, ¿sí? Ya estamos en el SMX4 para interconexión de los GPUs. ¿Dónde se utiliza esta clase de tecnologías? Sí, esta clase de tecnologías hoy se utiliza en dos segmentos especialmente, Learning Machine e Inteligencia Artificial. HPC apenas está compilando. Nosotros tenemos proyectos en México de HPC que combinan CPU, GPU, apenas en gas y petróleo. No tenemos requerimientos de algún otro segmento al día de hoy.
que haga uso precisamente de la combinación de GPUs y CPUs. Y luego, pues también hacemos mucho storage, ¿saben? Se recuerdan que esta clase de cajas, pues sigue utilizando lo que resta de los inventarios de disco de estado mecánico. Bueno, lo seguimos atendiendo y le creamos unas familias ahí espectaculares a estos modelos, porque ahora tienen una serie de combinaciones, dobles controladoras, alta disponibilidad, porque ahora hay softwares que podemos instalar aquí y crear unos clústeres de alta disponibilidad completamente muy distintos a lo que existe hoy en el mercado. Y hay las opciones individuales de servidores tipo torre, estaciones de trabajo, pero obviamente nosotros, o lo que la marca entrega son estaciones de trabajo de grado Enterprise, no son de grado desktop. Algunas veces nos han pedido que a esta clase de estaciones de trabajo les coloquemos algunos componentes Enterprise o alguna tarjeta GPU de grado desktop. Algunas veces ingeniería no las ha aprobado, pero es complicado estar ahí buscando las aprobaciones porque casi no les colocamos nada de grado desktop. Para data centers hiperescalares, de nuevo, muchas opciones de servidores. Y lo que vemos aquí, ojalá lo puedan notar, es esta clase de fuente. Esta clase de fuente es la que hace el diferencial con estos servidores. Estas fuentes son las de la norma para data center en telecomunicación. Los actualizamos. Esta es la clase de tecnología que usamos en el data center de Intel. Y esta clase de servidores también hicimos la actualización. Es la clase de servidores que utilizan algunas marcas como Nutanix, como NetApp, para incorporarse a todo lo que es la hiperconvergencia basado de nuevo en nuestros servidores. Memory servers para atender el negocio de las bases de datos súper concurrentes, alta disponibilidad, hasta 18 terabytes de RAM en esta clase de servidores con 4 CPUs y obviamente certificados para todas esas aplicaciones. ¿Cuál es el tiempo de entrega de una configuración a medida? Y si pueden adquirirse componentes o crecimientos para equipos sin soporte, ¿y cuál es el nivel de soporte que pueden entregar como Supermicro? La configuración más compleja de data center obviamente sí nos lleva un poco de tiempo. De un servidor aislado, así solititito, nos lleva no más de 24 horas de hacer la configuración y liberar un precio. ¿Cuál es el nivel de soporte que podemos entregar cuando estos equipos salen de fábrica? Por default vienen con un año de garantía extendida, más los que quieran agregar. Hasta 3 años es muy fácil agregarlo. Cuando va más allá de 3 años se necesita una serie de aprobaciones. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, Intel en estos últimos 3 años ha liberado 2 familias de microprocesadores. Nosotros nos damos cuenta que si extendemos la garantía más allá de 5 años, realmente estamos empujando al cliente a que se quede con lo viejo. Cuando los precios por esta misma tecnología pueden estar relativamente muy cerca, entonces estamos dejando que el cliente pierda la oportunidad de renovar o de renovarse con lo más nuevo de la tecnología. Cuando estamos hablando de garantías de equipo que ya salió de la planta, si no han transcurrido los 3 años de tecnología, podemos buscar el que se renove. ¿Quién renova esas tecnologías? La misma compañía que les vendió o el mismo distribuidor que les vendió el hardware, que les vendió nuestros productos. Es más fácil que lo hagan ellos. Necesita una serie de aprobaciones, pero son los únicos que pueden ayudar en la renovación de garantías cuando los equipos ya salieron de Supermicro. Nosotros somos una compañía, ustedes lo saben, desde hace muchos años hemos hecho ese speech. Somos una compañía just on time. Ninguno de estos servidores está fabricado ni está en ningún almacén en Supermicro. 4 millones de pies cuadrados que tenemos de manufactura en el Silicon Valley son de manufactura, no son tienda. Entonces, cada vez que nosotros ponemos una orden de compra a Maps, lo que nosotros hacemos es que fabricamos el producto, lo pasamos a control de calidad, lo empacamos, lo enviamos y Oscar se los entrega. ¿Cuánto tiempo lleva eso? En tiempos regulares, no pandemia, eran entre 3 y 4 semanas. 5 si acaso. Ahora estamos agregando una semana más, cuando menos, especialmente por lo que les platicaba hace un rato.
Hay compañías en Asia donde todos nos proveemos de microelectrónica que por pandemia cerraron. Pues es incierto todavía conocer si estas compañías van a volver a abrir. Entonces, algunas de ellas están trabajando entre los 20 y los 30% de operación regular y han creado una escasez global. Eso a nosotros nos ha provocado dos cosas. Un aumento muy ligero, que casi nadie ha sentido en los precios, ese es uno, y en los tiempos de entrega. Pero regularmente yo podría decir que entre 4 y 5 semanas el producto se está entregando en México. Y de nuevo, esa manufactura no es en Asia, esa manufactura es en Estados Unidos. ¿Proporcionas soporte directo en México o es a través de algún canal? ¿Qué opciones de El, soporte en el país se tienen? el Sí, una cosa es soporte, garantía y la otra es soporte, ¿no? sí, deja de eso. Cuando falla una parte, eso es garantía. Pero el soporte, una vez que alguien compra un servidor, un producto de nosotros, el teléfono está disponible 7x24 por 365 en todos los horarios. ¿Sí? Hay hotlines, etcétera, etcétera, donde, pues sí, graciosamente la respuesta, las preguntas y respuestas van a ser atendidas en inglés. Estamos trabajando porque la región tenga las opciones de que alguien nos conteste todas nuestras preguntas de soporte en español. Pero todo el soporte está disponible, absolutamente todo el soporte de hardware está disponible 7x24 por 365 una vez que uno proporciona un número de serie de nuestros equipos. Y es de manera remota, ¿no? Sí, así Okay. es una llamada. Sí. ¿Dónde podemos configurar los servidores de Supermicro? Hoy por hoy no existe un portal disponible para canales o para el público donde se puedan configurar. Vamos a liberar algo muy pronto. Eso obviamente como las familias son muy grandes, muy extensas y demás. El primer paso es liberarles a los distribuidores un configurador ya con todos estos SKUs y eso va a estar listo. Yo espero, estamos en cierre de año fiscal 2020. Yo espero que antes del primer Q del siguiente año fiscal, eso es antes del cierre de julio, todos los distribuidores deben tener ya el configurador listo. Sí, ahí hay una metodología que se tiene para poder identificar qué servidores y qué componentes son los que pueden aplicar para ciertas cargas de trabajo. Hoy por hoy lo que hacemos es enviamos un cuestionario con el cual podemos llegar a una configuración correcta. Próximamente, cuando liberen el configurador, veremos forma de poderlo hacer esto mucho más dinámico. Además de que todas las configuraciones pasan por un área de validación de Supermicro, del área de ingeniería, una vez que nosotros enviamos el boom inicial del requerimiento. Los storage, ¿qué software utilizan para definir qué nivel de protección pueden entregar, Julio? Qué bueno que lo preguntas porque por acá lo iba a hacer. La mayoría de compañías enterprise para hacer storage han venido a hacer o a construir esas arquitecturas de referencia que nosotros promovemos. Y ahora podemos tener modelos nuevos. Y esto de nuevo, muchas de las, como yo me atrevería a decir que ninguna compañía global lo tiene. Un petabyte de storage en una unidad de rack. ¿Dónde colocamos esta clase de almacenamiento? Lo tenemos categorizado así, como low latency. Le podemos poner SDS, ahorita vemos cuáles, para hacer datos estructurados Blockify. Y luego tenemos los más densos, los que ya habíamos visto, los modelitos que ya ¿Ese habíamos PETA visto. que estás considerando es PETA usable? Un petabyte usable. Cada uno de estos drives es de 32 terabytes. Por 32 bahías que tiene el servidor, es un petabyte. Es usable, sí. Okay. Pero después, para nosotros construir la alta disponibilidad que después nos piden los integradores o los clientes finales, tenemos que apilar cuando menos 3 de estos servidores, por ejemplo. Pero entonces no entregamos un petabyte en una unidad de rack, entregamos todo un clúster o una estrategia de almacenamiento en un factor de forma muy distinto. ¿Se acuerdan qué consideraciones debería de haber en un data center para recibir un petabyte? Cuanto menos eran 2 espacios de rack de 42 unidades. Bueno, al día de hoy podemos hacerlo en escasos 3 unidades de rack. A todo este hardware, ¿qué le podemos poner? Pues casi cualquier SDS.
Casi cualquiera. Podemos, VMware en sus dos categorías de hipervisor y en vSAN, en casi cualquier servidor, de nuevo, podemos crear clústeres del throughput más alto que se puedan imaginar. Excelero entrega 32 gigabytes por segundo en el medio adecuado de comunicación. Weak.io es el file system más escalable para hacer clústeres en scale-out. Y como ellos, casi cualquier sistema operativo, casi cualquier sistema operativo para hacer cloud. Hay algunos más eficientes, hay algunos menos eficientes que hacen uso de todas las capacidades, explotan las capacidades del hardware, y hay unos que no tanto, son preferentemente o los que mejor promovemos o los que mejor se han colocado en términos de IOPS, por ejemplo. El Laboratorio Nacional de Livermore en Estados Unidos, que tiene una implementación brutal para hacer investigación de vacuna, especialmente COVID, utiliza Weak.io, ¿sí? Y estamos terminando de implementar cerca de 120,000 servidores en Livermore, muy cerca de San José, precisamente con esta clase de tecnología. Casi cualquier SDS que ustedes tengan en mente tiene una arquitectura de referencia con nosotros. Utiliza los servidores estándar o los nuevos. Los nuevos obviamente nos dan un tiempo de vida al cliente cuando menos entre 5 y 7 años. Podemos llegar a los 10 con sus periodos de garantía correspondientes, pero lo más nuevo viene al doble de las velocidades que podemos encontrar hoy en día en lo más nuevo de Supermicro. ¿Cuál es el proceso de garantía y cuáles son los niveles de servicios disponibles en todo el país? Los niveles de garantía estándar, aunque no pidieran garantía, tú lo sabes, hay un año de garantía extendida por fallas en el hardware a cuenta de Supermicro por un año. Y las otras estándar son 2 y 3 años. La estándar es la de 3 años, 1 y 3 años. Al daño de cualquier componente de hardware, nosotros después del diagnóstico, hacemos llegar absolutamente cualquier componente a través del mayorista, a través de Oscar, cualquier componente dañado, con el compromiso del usuario final del canal de devolver la parte dañada a Supermicro, ¿no? Es importante que sepan que si el producto cuenta con garantía vencida y se desea hacer una actualización, no es factible, no es posible poder hacer la actualización una vez que está vencido. Es como los seguros, entonces hay que estar muy, muy, muy al pendiente de cuándo vencen esas garantías extendidas de los equipos. Entonces, por eso hacemos la analogía con los seguros. Una vez que expiró la póliza, ya no funciona. No hay que dejar que las pólizas expiren. El proceso, al final del día, lo que haces es que levantas el ticket cuando se define que hay que hacer un retorno, te dan un número de caso y con ese número de caso iniciamos el proceso de RMA. Quien lo reporta es sí el usuario o el canal, pero quien ejecuta el RMA es entre el distribuidor, entre Oscar y Supermicro. El primer nivel de soporte es con el mayorista o con el fabricante. El 01800 es un número de Supermicro. Preguntan si con los Twins ya cuentas con una solución de hiperconvergencia propietaria. Propietaria no. De hecho, los Twins nacieron para atender el mercado de hiperconvergencia. No tenemos solución propietaria, porque acuérdense que nosotros somos compañía de hardware, no somos compañía de software. Y de hecho, va a tardar algo de tiempo en convencer al dueño de la compañía porque compre algún componente de software. Ese señor es duro, prefiere seguir desarrollando hardware. Él prefiere hacer la asociación necesaria o el convenio necesario con las compañías de software para acoplar al software a la necesidad del hardware. Y en ese sentido, les comparto este. Este es nuestro hardware. Es un par de racks conformados por hardware de cómputo, de almacenamiento, controladores, switches de alta velocidad y switches de administración. Hay una compañía en Bélgica que está desarrollando un cloud completamente autónomo. Olvídense de la capa de hiperconvergencia, olvídense de la capa de virtualización, del HCI, de la seguridad.
el ambiente físico. Ellos están colocando esta clase de tecnología en lo que se llama el borde del data center o el edge computing. Y desarrollaron un software autónomo. Esta clase de hardware nace siendo cloud. En cuanto colocamos nosotros sistema operativo, el sistema operativo de ellos, podemos hacer publicación de servicios virtual machines, hasta 5,000 virtual machines en un solo día. ¿Cuánto tiempo lleva hacer el deployment de una tecnología como esta? Solamente el tiempo en el que hacemos el deployment del hardware, ¿sí? Ellos instalan sistema operativo y al siguiente día están compitiendo contra tecnologías como Amazon, como Azure o como cualquier otro proveedor de cloud. Pero esa tecnología no la desarrollamos nosotros. Preferimos hacer el convenio con alguien más. Ellos vienen, califican. De hecho, la arquitectura que ellos usaban eran 5 o 6 marcas y las cambiamos completamente a la arquitectura de Supermicro. Y ahora podemos entregar soluciones para data center hiperescalar o soluciones para data centers de telecomunicaciones. El hardware sigue siendo de nosotros, nos hacemos cargo completamente de estas implementaciones y el software se hacen responsables completamente ellos. Y esta clase de soluciones no las hacemos o no las desarrollamos porque son verdaderamente complejas para nosotros. Pero si hay alguien más que pueda desarrollar su tecnología encima de nuestro hardware, y es lo que les platicaba desde el inicio, quien quiera hacer uso de nuestros servidores para generar su propia tecnología, tiene mucha libertad de hacerlo. Si alguien quisiera generar marca, podría hacerlo, que es el caso de esta compañía en Bélgica, ¿no? Por eso es que no tenemos hipervisor ni lo vamos a tener muy pronto, ¿sí? Somos compañía de hardware solamente. De una u otra forma están contemplados los temas de almacenamiento del equipo más nuevo, del equipo que vamos a utilizar para data centers escalares, todo lo que son nuestros equipos premiados, el storage, las estaciones de trabajo, que obviamente el portafolio igual se amplió en los dos sabores, AMD e Intel, y ahora podemos estar haciendo la combinación de Intel, AMD y GPUs completamente. Para la parte de telecomunicaciones, obviamente deseamos tener esa clase de proyectos. ¿Por qué? Porque ahora hicimos o creamos servidores para ambientes hostiles o ambientes fuera de data center. Entonces tenemos servidores que van a vivir para negocios de Smart City en un poste. Pero imagínense tener una red de servidores tal cual nosotros los hemos visto en data centers, ahora colgado de un poste. ¿Por qué pensamos en esta clase de tecnología? Porque las redes 5G no van a tener el alcance o en términos de comunicación, las redes 5G se tienen que abastecer o se van a alimentar ya no de antenas, sino prácticamente de comunicación IP. Y la comunicación IP va a estar limitado a 5 o 6 manzanas. Ya no va a ser una antena de radio que nos haga una cobertura más amplia, no. Entonces, de repente ya vamos a encontrar mucha tecnología colgada en un postecito. Nosotros estamos haciendo justamente esa tecnología en proyectos, especialmente en Alemania, con O-RAN. Es el sistema operativo y la solución que estamos encontrando para hacer redes de radiofrecuencia basados en tecnología abierta, ya no en tecnología propietaria. Y toda esa tecnología al día de hoy está disponible. ¿Existe un programa de canales o cómo se define la protección de proyectos que trae un canal? Lo registramos contigo, Oscar, y después de Oscar, habemos 3 personas más que atendemos la región y adivina que siempre hemos atrapado aquel canal medio vivillo que de repente te registra con otro nombre, otro proyecto y la arquitectura es la misma. Entonces ya nos damos cuenta y contactamos al canal vía el distribuidor y es, mi hermano, pues esta configuración alguien ya la pidió, ya la tiene cotizada y demás. ¿Quieres cotizar con un sobreprecio? Lo podemos hacer, pero el proyecto ya está registrado. Entonces, preferentemente hay que registrar el proyecto con Oscar. Oscar nos va a decir exactamente de qué se trata y nosotros lo controlamos, claro que sí. Para eso es muy importante que en cada requerimiento nos compartan los datos principales del proyecto como usuario final, nombre del proyecto y estimado de cierre para poder transmitir la mayor información posible hacia el fabricante. ¿Cómo se llama la empresa
belga que comentaste, Julio? Ellos viven acá en México, están desarrollando mucha tecnología, pero sí quieren que el círculo de quienes llegan a los segmentos en donde ellos ya están sea muy selecto, ¿sí? Sean compañías que pueden atender el mercado de telecomunicaciones. Y el mercado de telecomunicaciones, digamos, la compañía promedio es del tamaño de América Móvil, del tamaño de Alestra, del tamaño de CFE. Entonces necesitamos jugadores bien grandes y ellos preferentemente nos han solicitado que califiquemos exactamente a quién involucramos en el segmento. Ya cuentas con las regletas de 32 terabytes porque hasta hace unas semanas los de 16 terabytes eran los que estaban disponibles, y poder entregar el PETA en una unidad no era posible. En ese factor de forma del disco, que no es factor de forma propietario, el factor de forma es abierto, ese factor de forma lo generó Samsung e Intel, que son los jugadores más importantes para crear tecnología NVMe de esa categoría. Nosotros tenemos los discos de 32 terabytes de Samsung desde hace un poco más de un año. Quien se había demorado era Intel, pero hasta donde yo sé, solamente hay escasez de inventario, pero no hay escasez de que el producto no haya sido liberado, no. Ese servidor, junto con las regletas y demás, está en producción. Contrato que nosotros tenemos con Intel los obliga a entregar cualquier CPU o cualquier componente, sea tarjeta, sea disco, en cuando menos 3 días. Hoy se están tardando más, de 2 a 3 semanas, pero la disponibilidad de los discos, honestamente, hasta hoy nosotros no, o yo particularmente, yo en México, yo no le he visto problema. Tengo unos clusters por entregar con una tecnología que se llama Robin.io, que también es tecnología para hacer cloud. Está basado en clusters de All Flash en NVMe. La construcción de esos boom involucra esta clase de drives en regleta. Al día de hoy hay disponibilidad de esos discos de 32 terabytes. Está en la pantalla el último slide de lo que es el nuevo factor de forma de los servidores. Les decía yo que nosotros no atendemos el negocio del cómputo personal, de infraestructura para cómputo personal, completamente no. Atendemos el cómputo empresarial y el cómputo industrial, los servidores de grado industrial. Entonces, hemos desarrollado esta clase de servidores chiquititos con eso, con grado industrial, con muchos puertos de control USB, muchos puertos de control DB9 seriales en los que pueden conectarse muchos dispositivos analógicos como los dispositivos de grado médico que ven en medio, etcétera, etcétera. Esta clase de servidores, pues obviamente Intel les ha dado un tiempo de vida muchísimo más largo. Les está dando más o menos un tiempo por medio de 10 años. Pero también esta clase de servidores que nosotros hemos desarrollado, como son para intemperie o son de un grado distinto que no necesita un data center, son casi libres de mantenimiento. La forma de monitorearlos es a través, ya lo saben, todos nuestros servidores tienen un puerto de administración ahí dedicado, como casi cualquier otra de las marcas. El monitoreo es remoto. Algunos de ellos incluso tienen una antenita Wi-Fi o tienen la opción para conectarles una antenita Wi-Fi. Con esto atendemos casi todo el mercado del IoT, sean los segmentos así de dispositivos de laboratorio, control de tráfico, máquinas de control numérico incluso, tableros de juegos. Terminamos un proyecto, una pequeña porción del proyecto del nuevo aeropuerto a través de controladores, etcétera, etcétera, y colocamos esta clase de servidores. Y todos estos igual, de nuevo, están disponibles en el portafolio. Entonces, para terminar, si se dan cuenta, podemos ir desde, en términos de hardware, desde esta clase de servidores muy pequeños, con licenciamiento muy pequeño, del tamaño como de un Windows Storage Server, un Windows Server 2019, obviamente lo más nuevo. Podemos ir con esa categoría de software de 300 o $350 de licenciamiento hasta pues la categoría de cómputo de los CPUs más grandes de Intel, los 40, los 60 cores de AMD, y entregar clústeres del tamaño que el cliente quiera. Por eso
Alguien preguntaba del diferencial entre las marcas ODM y las marcas OEM. Sí hay un diferencial enorme. El portafolio es muchísimo más grande para que esas compañías OEM vengan a seleccionar la mayoría o la mejor opción de los productos que nosotros tenemos. ¿Competimos en algún momento con los productos de ellos? Sí, pero realmente no nos interesa el segmento que ellos atienden. Nosotros por eso creamos una serie de segmentos diferenciales en los que ellos, al contrario, no pueden competir con nosotros. Listo. Pues si no hay algo más que agregar, les agradecemos su participación. Les recuerdo mi nombre, Oscar Guanes, gerente de la división Cloud Data Center. Le agradezco mucho a Julio Ortiz, representante de Supermicro para México. Gracias. Venga. Pues muchas gracias a todos, les agradecemos su participación. Un saludo y gracias a todos. Gracias.